Has oído decir aquí que oyes sueños para interpretarlos. En mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado. Y otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas entraban en sus entrañas, pero no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas aún era mala como al principio. Fijaros qué interesante lo que dice aquí el faraón. Él en su sueño ve como hay unas vacas flacas. ¿Os suena esta metáfora de las vacas gordas y las vacas flacas? Es decir, en nuestro imaginario colectivo, la crisis se describe generalmente a través de esta metáfora. Estamos en una época de vacas gordas y de vacas flacas. Esa expresión procede de este relato. Y una cosa muy interesante que dice aquí el faraón es que las vacas flacas, es decir, a los activos financieros frágiles, si sobre ellos proyectas capital bueno, al final no les aprovecha. Es una buena lección, digamos, para algunas medidas financieras que se han tomado en estos meses. Si hubiésemos visto este texto, sabríamos que las vacas flacas, cuando se comen a las vacas gordas, no les aprovechan, siguen siendo flacas. Y lo he dicho a los magos, más no hay quien me lo interprete. O sea, el ministro de Economía nos aclara. Dice, la época. Y entonces respondió José a Faraón. O sea, cualquier parecido con la actualidad, digamos, sería una manipulación del texto, ¿verdad? Entonces respondió José a Faraón: las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Esto es lo que responde a Faraón. Fijaros lo que ya sabe José hace 2500 años. La economía es cíclica. Cíclica tan simple, ¿verdad? Es decir, a los momentos expansivos probablemente le suceden momentos de recesión. Ella tan simple, tan conocida, tan experimentada a lo largo de la historia, pero ¿cuánto nos cuesta asumirla en el momento en el que la vivimos? Fijaros lo que sigue diciendo José, muy interesante. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada de la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. De aquella abundancia nos echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Ahora vienen las medidas que propone José para la post-crisis. La primera medida, fijaros: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalos sobre la tierra de Egipto. ¿Cuál es la primera medida que propone José? Liderazgo. Liderazgo. Las crisis son momentos de liderazgo. Los momentos estables en la economía son momentos de buena gestión, simplemente. Los momentos de crisis, los momentos de cambio son precisamente momentos de liderazgo. Una de las razones, digamos, por los que la crisis a nivel global, yo os puedo hablar un poco de experiencia de los países en los que viajo, la crisis es global. Y viajando por muchos países lo que percibes es que la crisis nos sorprendió en un momento de falta de liderazgo, me refiero a nivel global. ¿Recordáis, por ejemplo, el acceso al poder de Obama? Obama, ¿cómo fue recibido en realidad? En un momento en que la crisis ya ha despuntado. Obama fue recibido con agua de mayo, con la esperanza de que por fin algún líder va a asumir la responsabilidad en un momento tan difícil como el que vamos a vivir. No sé si esas expectativas se han cubierto, me temo que no. Pero al final las crisis también son crisis de liderazgo. Lo primero que propone José es: vamos a buscar líderes. Por cierto, claro, al final se estaba postulando a sí mismo. O sea, él mismo fue nombrado primer ministro, claro. Al final eran ministros de José, ¿no? Bien, segunda recomendación: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Fijaros qué interesante: quinte la tierra de Egipto significa suba los impuestos. ¿En qué momento? Los altos. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Es decir, lo que está planteando básicamente José son las dos herramientas que desde la autoridad se pueden aplicar para mejorar la economía: medidas fiscales y medidas monetarias. Acumulen trigo en la época de abundancia. Es que es sencillísimo, ¿verdad? Es sencillísimo, pero en el momento en que nos cuesta mucho aceptarlo. Y estoy aquí a provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Fijaros, si el tema es tan sencillo, porque realmente en los momentos expansivos de alguna manera sobreconsumimos. Hacemos un uso del crédito a veces un poco razonable.
Como bien sabemos, la crisis es tanto más grave cuanto más desordenados han sido los crecimientos de las etapas anteriores. Si sabemos que es así, ¿por qué una y otra vez nos sigue ocurriendo lo mismo? Es una buena pregunta, ¿nos parece? ¿Es la primera crisis que atravesamos? De ninguna manera, ¿eh? Tenemos ya una larga tradición a nuestras espaldas. ¿Por qué nos ocurre eso? Para explicarlo, acude en mi ayuda una amiga, una profesora de Pensilvania, se llama Angela Duckworth, que un día hablando con ella nos explicó una teoría que a mí me parece muy plausible, muy razonable para entender por qué nos comportamos de esa manera. ¿Por qué sobreexplotamos en épocas de abundancia modelos de negocio que en el fondo están agotados? ¿Por qué inflamos las burbujas? Y al final su explicación me pareció muy interesante. Decía Ángela en aquella charla que tuvimos, mira, me decía, este es un problema del ser humano desde que nace hasta que muere. Y se llama el problema del autocontrol. El problema del autocontrol. Es decir, la capacidad de manejar o de regular nuestras satisfacciones y nuestras recompensas. Dice Ángela, ella es una especialista en neurología y psicología, decía, los centros nerviosos que actúan cuando tomamos decisiones que frenan nuestros impulsos se sitúan, digamos, desde un punto de vista fisiológico en el córtex prefrontal, es decir, en una parte, digamos, muy avanzada de nuestro sistema neurológico. Mientras que la parte del cerebro que se activa cuando actúan nuestros impulsos, la búsqueda de las satisfacciones, están, digamos, en las partes más primitivas, más básicas del cerebro, que son el tronco cerebral y la zona subcortical. ¿Qué significa esto? Que desde que nacemos, esas partes básicas de nuestro cerebro están ya activas. A un niño le podemos pedir que controle sus impulsos. Si un niño tiene hambre, ¿qué hace? Llora, lo expresa con toda claridad. ¿Sabéis a qué edad alcanza la madurez, esta zona del cerebro que controla nuestros impulsos? La búsqueda, digamos, de la recompensa. ¿Alguna idea? ¿En la adolescencia? No. A los 20 años tampoco. Hay estudios que sitúan en torno a los 30 años, el momento en el que esa parte del cerebro alcanza, digamos, su máximo desarrollo. Otros estudios nos sitúan más adelante, incluso, en los 50. Yo creo que en algunos nunca. Y entonces acudía a nuestra ayuda también una persona que había realizado que en Estados Unidos ninguna de ellas se apoya sin experimentos, son muy empiristas. Y entonces apareció por ahí otra persona que nos dijo, mira, es que esto lo hemos estudiado con niños en series temporales. Hemos visto el comportamiento de unos niños en términos de autocontrol y luego hemos analizado su sucesión en el futuro. Y lo que hemos visto es que la capacidad de autocontrol de un individuo es más relevante en términos de éxito y de progreso en el futuro que otros factores como, por ejemplo, el coeficiente intelectual. El experimento es muy sencillo. Tú puedes preguntar en una clase a los niños, a ver, ¿quién quiere un caramelo ahora o dos luego? Si ahora somos los niños, ¿quiénes levantaríamos la mano? ¿Una hora? Levantaríamos la mano probablemente todos, ¿verdad? Bueno, este es un poco el problema al que nos enfrentamos. Es decir, ¿por qué de alguna manera reproducimos una y otra vez este modelo de sobreexplotación de pautas de comportamiento económico que ya están agotadas? Básicamente porque si tenemos a nuestro alcance una posible recompensa, tenemos enormes dificultades para postergarla al futuro. Si en un momento determinado un sector de actividad está generando unos grandes beneficios, ¿quién se abstrae de la tentación de seguir entrando, digamos, en ese negocio y de aprovechar las ventajas que en ese momento un sector muy expansivo de la economía le está ofreciendo? ¿Veis un poco la idea? Es que al final, realmente, ¿qué os quiero decir con todo esto? La crisis tiene, por supuesto, una dimensión financiera importantísima, pero yo diría que tiene fundamentalmente una dimensión moral. Es decir, al final la crisis, el hecho de que las crisis sean más agudas o menos, el hecho de que las crisis sean más prolongadas o menos, tiene mucho que ver con nuestros valores en términos de sobreexplotación de modelos y de querer quedarnos con el último euro. Aspiración, por otra parte, bastante razonable y lógica. Bueno, esta sería la segunda historia, ¿no? En la historia, digamos, de nuestro amigo José. Paso las. Lo que propone básicamente José es una gestión contracíclica. Es decir, contener un poquito el consumo en momentos expansivos y fomentarlo precisamente en los momentos recesivos. Bien. Os cuento la tercera historia. La tercera historia la tomo también de la antigüedad. Sí, hoy me estoy viendo un poco quedado por la antigüedad, ¿no? Pues sí, como la actual no tenemos tan a la vista, pues quería de alguna manera ampliar la perspectiva
relatando historias que procedan de otros momentos, pero que me parecen muy instructivas. La tercera historia procede de la figura de Cópico de Grecia. Al final, esta historia que os voy a contar se relató por primera vez en el año 416 a.C., en una cena muy animada, que acabó fatal, acabó de madrugada y con los efectos, digamos, de la ingesta del vino. Pero bueno, en el momento álgido de la cena ha sido relatada después en una obra que se llama El banquete. En esta obra se cuenta precisamente esa cena y el tema de conversación que tuvieron. Es un tema de conversación fascinante, porque en la cena hablaron del amor. Hablaron del amor, un tema universal, un tema perenne. Y empezaron a lanzar teorías sobre qué es esto del amor. Al final el amor es uno de los principales motores de los comportamientos humanos. Y entonces, salieron teorías muy distintas, como la ley de naranja y todas estas cosas, ¿no? Pero hubo una que era muy interesante. Uno dijo, mira, pienso que el amor, según he escuchado, Eros, es engendrado una noche en la que se está celebrando precisamente el nacimiento de Venus. Por eso Eros y Venus están tan estrechamente vinculados. La noche que nace Venus es engendrado Eros. Es engendrado de la siguiente manera. Para celebrar el nacimiento de Venus se organiza una fiesta entre los dioses. A la fiesta había muchos invitados y uno de ellos se llama Poros. Poros en griego significa abundancia. Fuera, no estaba en la lista de invitados, había quedado otro personaje que es Penia. Penia en griego significa escasez. Entonces cuenta el relato que al acabar la cena, bajo los efectos del alcohol, pues Poros se encuentra con Penia y en ese encuentro, digamos, engendran a Eros. Es muy interesante este relato, porque fijaros, lo que nos viene a decir es que el motor de muchos de nuestros comportamientos y de nuestras decisiones es una mezcla, es una simbiosis de la escasez y de la abundancia. ¿Cómo manejamos bien las crisis? ¿Cómo somos capaces de anticipar la post-crisis? En la medida en que nos desenvolvemos bien en la abundancia, pero también en la medida en que sabemos desenvolvernos bien en la escasez. La crisis nos ha enseñado muchas cosas, ha sido muy instructiva, y hablo de ella en pasado, ¿vale? Porque mentalmente deberíamos situarnos en ese escenario. Una de las cosas que nos ha enseñado la crisis es que podemos vivir con menos. Y al final resulta muy instructivo, ¿no? Os cuento una anécdota familiar. Mi hermana tiene 3 niños, está por encima de la media nacional, y el mayor de ellos ha entrado en la adolescencia. Os aseguro que son niños muy buenos, pero negaría haberlo dicho que se esté grabando, porque pedagógicamente no está muy bien visto, pero está de bofetada. Algunos padres lo entenderéis lo que digo, y lo digo en términos metafóricos, por supuesto. Y os lo imagináis, ¿no? Comportamientos erráticos, estados de ánimo variables, alguna actitud antisocial. No le he dado todavía por el look gótico, pero todo se andará. Y todo pasamos por eso, luego acabamos en armario. Son fases por las que uno atraviesa. Entonces, no tiene nada de reprochable y es perfectamente legítima esa opción. El caso es que su hermano siguiente, que es muy listo, pero que todavía es un niño, le decía un día a mi hermana: mamá, cuando sea como Juan, no quiero ser tan estúpido como él. ¿Qué ocurría? Que el niño estaba viendo cómo su hermano mayor tenía comportamientos verdaderamente erráticos. Y él decía: yo no quiero eso. Y mi hermano le miraba con cariño y con comprensión, porque se daba cuenta de que ese niño, en su inexperiencia, todavía no había aprendido una lección básica de la vida. Y es que el precio que pagamos por crecer se llama crisis. Es absolutamente ingenuo, es absolutamente pretencioso aspirar a las ventajas del crecimiento sin pagar un precio. Y ese precio se llama turbulencia, se llama inestabilidad. Ninguno de nosotros, ni personalmente, ni nuestros negocios, probablemente han crecido de una manera absolutamente lineal. En realidad, si queremos asumir Poros, la abundancia, también tendríamos que saber manejarnos bien con Penia. Pienso que los deportistas, que algunos de este país son un extraordinario ejemplo, nos están dando una buena muestra de cómo la calidad de una persona, de un profesional y de alguien que triunfa se mide tanto en los momentos en los que vence como en los momentos en los que es derrotado. Tercera historia. Bueno, voy avanzando, a ver si acaba a tiempo. La tercera, he saltado unas cosas y paso a la cuarta historia. La cuarta historia realmente me ocurrió hace muy poco, porque asistí a un concierto de un compositor alemán de finales del 19 que se llama Gustav Mahler. Me gusta la música, sabéis que Mahler tiene unas extraordinarias sinfonías, pero la pieza que escuché en ese concierto no era una de sus grandes sinfonías, era una obra aparentemente menor, pero muy interesante, que se titula El muchacho
de la trompa mágica. Da música en esa obra Mahler a una recopilación de viejos poemas populares alemanes. Y hay uno en concreto que me pareció muy interesante. Y es la cuarta historia que os voy a contar esta noche, que me parece también muy instructiva en términos de postcrisis. La historia es la siguiente. En concreto, dentro de esa obra, El muchacho de la trompa mágica, hay una pieza que se titula El sermón de San Antonio de Padua a los peces. Un título verdaderamente pintoresco, ¿no? ¿Os parece? Cuenta esa historia, la que pone música Mahler, que un día un gran predicador, insigne predicador, fue a su iglesia y se la encontró vacía, no había nada. No se desanimó ante ese fracaso y, como había preparado un extraordinario sermón, se dirigió al río. Y en el río, teniendo como únicos testigos a los animales que habitan ese lugar, peces, cangrejos y demás animales, pronunció su discurso. Un sermón verdaderamente fascinante, encendido. Y todos los peces, ha sido silencio en aquel momento, todo el mundo escuchaba con una enorme atención el discurso que les dirigía el predicador. Estaban entusiasmados. Les parecían unas palabras verdaderamente fascinantes. Acabó el discurso y todos aplaudieron como pudieron, con sus colas, Pero os voy a leer los versos finales de este poema que interpreta Mahler, porque me parece que nos dan una buena lección sobre cómo afrontar, digamos, el momento que vivimos. Dicen los últimos versos. Traduzco del alemán, bueno, está aquí en español. Dice: la prédica ha terminado y todos han regresado. El lucio, otra vez ladrón. La anguila, una gran amante. Todo sigue como antes. Los cangrejos retranquean. Los meros siguen muy gordos. Y las carpas se atiborran. El sermón ya fue olvidado. Y ahora vienen los versos finales que me parecen geniales. Dice: el sermón les ha gustado, puesto que nada ha cambiado. Están entusiasmados con el sermón. ¿Sabéis por qué están entusiasmados los peces con el sermón? Por lo mismo por lo que los hombres a veces nos entusiasmamos con los discursos que escuchamos. Porque de alguna manera esos discursos confirman lo que hacemos y no nos exigen afrontar ningún cambio. Nos parece que al final nos gusta mucho escuchar aquello que pensamos y nos cuesta más escuchar aquello que pone en cuestión nuestros puntos de partida. ¿Qué os quiero decir con esto? En época de crisis, al final, el discurso catastrofista, la continua reiteración de los negros augurios y de las peores realidades en las que nos encontramos, se puede acabar convirtiendo en el discurso de San Antonio de Padua. ¿En qué sentido? En que en el fondo es un discurso muy cómodo. Seguir hablando de crisis en el fondo es comodidad. Es justificar de alguna manera una situación en la que en el fondo ya nos hemos instalado. No llevamos demasiado tiempo en crisis y lo pensamos, pero parece como si llevásemos toda la vida, ¿no es verdad? ¿Sabéis por qué? Porque el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación. Después del primer momento en el que hemos hecho fuertes ajustes en nuestras empresas, hemos echado a gente, porque obviamente la demanda no justificaba los niveles de empleo que teníamos. En este momento nuestras empresas son más delgadas, están más estilizadas, las hemos ajustado. Una vez realizado ese proceso, ¿sabéis lo que pasa? Que en el fondo nos acostumbramos a la crisis. En el fondo es muy cómodo seguir diciendo: atravesamos una terrible crisis, se está profundizando, se está alargando en el tiempo. Porque sabéis también lo que pasa, que en la medida que tenemos una causa externa, nos libramos a nosotros mismos de la responsabilidad de asumir la recuperación. Puede parecer que la crisis tiene tal nivel, tal envergadura, que trasciende con mucho la capacidad de respuesta de una persona particular, de un empresario, de un banquero. Si todos, mientras mantengamos esa idea, la crisis será más larga, más dolorosa y más profunda. E insisto, la crisis no es un estado colectivo de ánimo, es una realidad. Es una realidad tan real como las 3.000 personas que hoy en España han perdido su empleo. Es tan real como las 15 empresas que hoy en España han entrado en juzgados para un concurso de acreedores. Algo de eso es muy real, nos parece. Eso es por la realidad. Al final son 15 sueños, 15 proyectos, 15 medios de vida para muchas familias que entran en una fase que probablemente culminará con la liquidación de esas sociedades. Todo eso es real, ¿verdad? Pero ¿nos parece que ha llegado ya el momento de hacer un discurso políticamente incorrecto? Hace 4 años alguien hubiese hablado del momento que íbamos a vivir hoy, todos diríamos: eres un catastrofista, eres un gafe, y estaríamos uno a otro.
Si hoy alguien dice, realmente la economía puede ir mucho mejor, tenemos unas extraordinarias expectativas, todos que diremos, eres un ingenuo, no te aclaras, abre los ojos. A lo mejor la persona que hoy lanza ese mensaje es el que tiene razón. ¿Qué responsabilidad tenemos como líderes? Me parece que es cambiar un poco la mentalidad. ¿Sabéis cuál es un poco mi predicción? Mi predicción es que hoy seguimos todavía en el discurso de San Antonio de Padua. Ese discurso autocomplaciente y tranquilizador. Al final, seguir hablando de crisis me parece que es como poner un disco de chill out. Esa música, digamos, de ambiente, ¿no? Que te permite, digamos, seguir haciendo lo que haces sin especial molestia. No es música estridente, ¿no? Es una musiquita de esas que te deja. Ya es que hemos hecho oídos, ¿sabes? El PIB ha caído no sé cuánto y tal. Y además nos parece que nos estamos prestando atención a datos que en el fondo no nos importan para nada. Desayunamos escuchando cómo ha evolucionado el índice Nikkei. Oye, ¿tú tienes algo invertido en la bolsa de Tokio? Y luego, mientras nos tomamos el café, joder, la producción industrial en Alemania ha caído un 1%, pero tú lo produces en Alemania. Perdón que sea un poco provocador, pero al final, lo práctico, lo realista, lo más objetivo es actuar sobre el campo que tenemos a nuestro alcance. Si no, seguiremos pronunciando y escuchando sermones de San Antonio de Padua a los peces. Quinta historia, y voy acabando, porque como decía Oscar Wilde, cuando pretendes agotar un tema, lo que consigues es agotar a la audiencia. Oscar Wilde siempre decía que aquí tenemos esta imagen de Gustav Mahler tan actual, que tiene más de un siglo. El sermón les ha gustado, puesto que nada ha cambiado. Quitemos ya el disco de chill out, ¿verdad? Pongamos algo un poco más marchoso, ¿no? Una música que nos haga recuperar un poquito el ritmo. La quinta historia es una crisis muy larga, una crisis que duró 27 años. Que larga, cuesta de tanto, vamos, es que una crisis que duró 27 años, fijaros, es muchísimo tiempo. Realmente fue la crisis que sufrió un hombre privado de su libertad, un hombre encerrado en una celda de 4 metros cuadrados. Ese hombre se llamaba Nelson Mandela. Y me parece que la historia de Nelson Mandela, al final, nos da una lección muy interesante.